Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, hola, estamos de nuevo en este cuarto episodio con un tema sumamente interesante, hablando de ansiedad y de depresión. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir algo que en algún momento yo viví, una experiencia sumamente fuerte y que nunca pensé que le pudiera dar las gracias a esa etapa de mi vida. Y pues hoy, qué bueno que tengo la oportunidad de compartirlo con todos ustedes. Bienvenidos. Ojalá que les haya dejado mucho el episodio anterior, el tercer episodio, donde platicábamos sobre en qué te transformó tu dolor o en qué elegiste transformar tu dolor, en qué te convertiste después de pasar una etapa difícil, puede ser de enfermedad, haber vivido con una madre que haya sido muy dolorosa, a veces mamá o papá duelen, con una pareja que pudiste haber vivido también con mucho conflicto y con, no sé, un tema laboral, de sociedad, de amistad, etcétera. Y después de todo eso, ¿en qué te convertiste? Si te habías convertido sin darte cuenta, a veces el dolor nos lleva a ser o más empáticos o más amorosos o poder compartir con más sabiduría nuestra experiencia, o por el contrario, también nos puede dejar llenos de resentimientos, de rabia, de ira, cobrársela a los hijos sin darnos cuenta por la historia que tenemos con mamá o papá. Y bueno, pues esa era la tarea o el recordatorio del episodio pasado, que pudieras elegir, que nunca es tarde para elegir de nuevo y que pudieras elegir que tu dolor se transformara en algo que literal valiera la pena. Bienvenidos a la magia de la percepción. Y comienzo dando las gracias justamente a esta etapa de mi vida. Comienzo dando las gracias a las personas que estuvieron conmigo cuando pasé este trastorno de ansiedad. Muy, muy difícil, lo recuerdo y de verdad se me hace como que fue hace muchísimos años. Y no fue hace tanto, bueno, a lo mejor hace unos 10 años, pero lo veo como algo muy, muy lejano en mi vida. Creo que a veces en esas líneas del tiempo la mente se pierde un poco y le doy las gracias a las personas que estuvieron conmigo, le doy las gracias a la ansiedad por haber transformado mi vida y por yo haber elegido que así fuera y porque hoy mi percepción y mi mirada cambió totalmente sobre la ansiedad. Siempre pensé que no sabía si era una mentada de madre, un castigo divino, aunque no creo mucho en eso, pues, ¿no? Que Dios nos esté castigando, pero un karma que había hecho. Yo sentía como que, bueno, pues a quién me he fregado tanto en la vida para que me esté pasando esto, será brujería, etcétera. No tenía la información que hoy tengo. Creo que mucha de mi formación sí era haber estudiado muchísimo, tenía mucho en teoría, mucha información, pero en mi conocimiento real de experiencia de vida no lo había vivido y al vivirlo cambió por completo mi mirada hacia la ansiedad, hacia ese trastorno y pues hoy lo puedo compartir desde un lugar diferente y me encantaría de verdad en estos minutos, en este episodio, poderles compartir mucho para que ustedes sepan que sí hay una salida, que sí hay una forma de verdad de encontrarle solución a esto. Hay mucho que hacer, hay mucho que conocer de ti, hay mucho que entender de tu historia, pero de verdad se puede, tienes que creer en esto, que hay un inicio en el trastorno de ansiedad, hay un transcurso, pero hay un final. Te necesitas a ti más que nunca. También vamos a hablar de la depresión, pero necesitas confiar que todo eso que a lo mejor que te han dicho de que hay personas que, es que lleva 20 años con ansiedad. Creo que en el pasado se decía, hoy me estaba preguntando un paciente, Yani, en el pasado no había ansiedad porque no se hablaba tanto de ella. Creo que en el pasado se decía como está mala de los nervios o está mal de los nervios, sepa qué persona o tu abuelita o la tía y está mala de los nervios, pero no se conocía todo lo que hoy se puede conocer. Creo que hay muy buena información en internet, también hay muchas cosas de desinformación en red, sobre todo a lo mejor no en redes, sino cuando tú buscas algo de qué pasa con este síntoma y te puedes encontrar muchos testimonios que yo te pido de verdad que lo dejes de hacer si realmente quieres salir de eso, porque cada quien va a hablar de cómo le está yendo en su historia y tú no sabes qué está haciendo esa persona para resolverla. Cuando yo pasé ese proceso tan fuerte de ansiedad, yo me acuerdo que en una etapa, sobre todo en un principio,
no sabía cómo salir y entonces buscaba, aparte me sentía todavía más mal porque yo decía, tengo mucha información, ya he estudiado a esto, ¿cómo es posible que esté viviendo esto? Y yo lo que quería era que alguien me dijera cuánto se iba a tardar, cuánto me iba a durar. Yo lo quería que fuera como sumas y restas y poder saber cuándo era como el tiempo de salida. Y hoy entiendo que a veces creemos que si el otro duró 2 años en salir del proceso de ansiedad, si alguien duró 6 meses, etcétera, nos comparamos y creemos que vamos a ser igual. Cada historia es diferente, cada infancia es diferente, la biología es diferente, tu sistema nervioso actúa de una manera diferente, tus hormonas, toda tu genética, todo es diferente, pero sobre todo los hábitos de que esté haciendo esa persona, los tuyos pueden estar siendo totalmente diferentes. Entonces, ojalá que te des el gran permiso a ti mismo de llevar tu propio camino y de experimentar algo que te está pidiendo la ansiedad, que es voltearte a ver. En Centro Nanda tenemos un taller que se llama Ansiedad Mi Gran Maestra y es un taller que dura semanas y semanas, cada clase dura como 4 horas. Entonces, ahora sí tuve que hacer hasta un resumen para poder ser muy concreta y poderles compartir la parte más importante de lo que es de lo que es la ansiedad y también vamos a hablar, como les dije, de la depresión. Lo primero que es bien importante, bien importante que tú sepas es que qué información tienes de ansiedad y si realmente la has vivido, porque creo que a veces no se sabe que los síntomas que tienes es de ansiedad. Y antes de empezar como ya a definir todo esto, a meterme más en esto, quiero explicarles la diferencia entre ansiedad y trastorno de ansiedad, porque creo que también ahí hay un concepto malentendido. La ansiedad es muy buena y la tenemos todos, es un recurso, es un mecanismo para ponernos alerta, para poder entender que necesitamos ponernos a salvo, etc. Entonces es un recurso que nuestro inconsciente, nuestra genética, nuestra biología, nuestra memoria celular tiene para detectar ese peligro y no correr riesgos. Esa ansiedad es sana, completamente sana. Aquí tengo para los que nos están viendo, aquí tengo una imagen. Para los que no nos están viendo y solamente me están escuchando, se la pueden imaginar, porque aparte el ansioso es bien creativo en la mente, entonces seguro se la van a poder imaginar muy bien. Imagínense una línea totalmente recta en donde están los niveles de ansiedad sanos. Esos son los niveles de ansiedad sanos, aquí están. Después, imagínate que hay un suceso detonante o pasa algo. Pasa algo, puede ser, vamos a pensar que me empieza a perseguir un lobo. Y entonces yo aviento, en este momento empiezo a producir y todo mi sistema empieza a saber qué hacer y empiezo a producir adrenalina y cortisol. Con la adrenalina y el cortisol son hormonas o las sustancias que conocemos que nos ponen a salvo, que nos podemos poner fuera de peligro, que podemos correr más rápido, que podemos brincar bardas, que podemos salir de situaciones en las que sin esa sustancia no hubiera sido capaz. Esa es ansiedad totalmente sana. Entonces, estamos tranquilos. Está aquí, estamos tranquilos, hay un suceso detonante, aventamos esas sustancias que nos ponen fuera de peligro, resolvemos el conflicto, hay la resolución del conflicto y después bajan esos niveles de adrenalina y cortisol, empezamos a producir otra vez serotonina, que es una sustancia de bienestar, y después nuestra ansiedad se regula. Esto es una ansiedad totalmente sana. Cuando esa ansiedad se trastorna, se conoce como un trastorno de ansiedad. De hecho, decir tengo ansiedad, pues es como decir avión con alas, porque todos tenemos ansiedad. El problema o en donde tenemos que poner atención es cuando esa ansiedad sufre un trastorno y entonces se vuelve patológica. ¿Qué sería esto? Vuelves a imaginar esta rayita totalmente recta, en donde estoy con mis niveles de ansiedad totalmente sanos, estoy tranquilo, estoy en calma. Hay un suceso detonante, habiendo otra vez esas sustancias que me ponen fuera de peligro o que me van a ayudar a estar alerta, que es adrenalina y cortisol. Hay la resolución del conflicto, pero si se fijan, aquí nunca bajan los niveles de adrenalina y cortisol. Para los que no nos están viendo, imagínense que ese switch que se activó, que se puso en on, en prendido, para ponernos en alerta, se quedó trabado. Y entonces tu mente consciente dice, ya pasó el peligro, pero en el inconsciente, en ese 95, 96% de ti,
lo único que entiendes tu inconsciente es que el peligro sigue. Para el inconsciente, el lobo nunca se ha ido. Para el consciente, por eso se empieza a conflictuar tanto y empieza a decir, ya me volví loco, ¿qué me pasó? ¿Por qué siento en los lugares más seguros que antes me daban tranquilidad o que disfrutaba? Ahora siento que no puedo respirar, siento palpitaciones, se me entumen las manos. ¿Qué está pasando? Porque si no corro ningún peligro, no para tu consciente, pero para tu inconsciente sí hay un gran peligro. ¿Y esto qué te hace? Esta ansiedad trastornada, se conoce como trastorno de ansiedad generalizado. Esa ansiedad sana se trastorna o se vuelve patológica y se generaliza. ¿A qué me refiero con que se generaliza? Que la vives constantemente aunque el peligro no esté presente. Aunque el peligro no esté presente de forma activa. Ya iremos entendiendo cómo en estas líneas del tiempo que tu mente inconsciente no entiende, sí sigues en peligro. Entonces, una vez que puedes entender esta parte de decir, ok, no hay ningún peligro y yo me sigo sintiendo constantemente en angustia, sigo sintiéndome constantemente en peligro, en riesgo, y aprendes a vivir en alerta y a sobrevivir la vida, tanto que llega un momento en que pareciera que la has normalizado. Pasa muchísimo en que no nos damos cuenta que todos esos síntomas que a veces se pueden tener, dices, ay, yo no sabía que te temblara el ojo era algo de ansiedad o un zumbido de oídos constantemente o dificultad para tragar o respirar, ya no sabía por qué era, o constantemente me duele la cabeza, o se me va el sueño por más de 2 horas en la noche, o tengo despertares nocturnos constantes, o entumecimiento de manos o pies o de cara, es decir, no tenía ni idea, no le había puesto como tanta atención. Llega un momento en que normalizas muchísimos de esos síntomas y más de otros que vamos a hablar, y es bien importante que te des cuenta que tu cuerpo está diseñado para vivir en equilibrio y vivir en salud sin esos síntomas. Si tienes algo de esos síntomas, tienes que ponerle atención. Entonces, una vez que has detectado que te quedaste con ese switch, con ese botoncito prendido cuando no está pasando peligro, tienes que poner atención en tu estilo de vida, los hábitos que estás teniendo, en qué está sucediendo y por qué tu sistema nervioso se quedó tan alterado, ¿va? Ok. Algo muy, muy importante es que sepas que las causas de ansiedad pueden ser varias cosas. La principal creo que pudiera ser un acontecimiento inesperado, que es como un bioshock o un trauma muy fuerte, que puede ser un abuso, violación, un secuestro, un robo, una muy mala noticia, una pérdida de alguien que amas y que sabes de repente esa noticia, y ese botoncito se queda activado. Y la otra razón muy común que pasa y que es más difícil de detectar, porque cuando es algo así tan claro, después del choque se quedó muy nervioso, después de esto que le pasó, después de esta separación, esta ruptura, después de esta crisis financiera tan grande que está viviendo, es como muy explicable. Pero cuando es como, pues no, realmente no me está pasando algo tan fuerte en mi vida, no sé por qué siento esta angustia constantemente y varios de estos síntomas, también puede ser porque a fuego lento constantemente has estado viviendo bajo alerta, has estado desde muy pequeño. De hecho, en la infancia es una de las etapas en donde se empieza a guardar toda esa información de cómo vivir con ansiedad, de cómo vivir sobreviviendo en peligro, cuidando que quién no se enoje si ya llegó papá, si uno llegó alcoholizado, si hay dinero en la casa, y todo eso se va guardando, 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 y llega un momento en que todo eso que está guardado se empieza a detonar. Entonces, hay dos cosas muy particulares para que la ansiedad, las causas de ansiedad empiecen. Una es que haya un trauma muy fuerte, un bioshock o algo que pase un acontecimiento inesperado muy fuerte, que tu sistema nervioso se altera tanto que ahí se queda. Y la otra es que a fuego lento, constantemente hayas aprendido a vivir así hasta que llegue un momento tal cual como ese vasito que le cae la gota y gracias a esa gota se derrama todo. Eso puede ser. También puede haber causas biológicas, también que tiene que ver con las hormonas, cuando hay un desequilibrio hormonal, y también cuando vives con pensamientos muy caóticos, que has aprendido a pensar todo el tiempo en el peor de los casos.
Y fíjense, podríamos estar como peleados con nuestro pensamiento de decir, oye, pero ¿por qué estoy todo el tiempo pensando en el peor de los casos? Es que soy muy negativo y es que soy muy poco optimista, etcétera. Pero si dejáramos de juzgarnos y entendiéramos nuestra biología un poco más y entendiéramos desde dónde lo estamos haciendo, el pensamiento caótico no es otra cosa más que querer estar en alerta y tener el plan A, B, C, D, E, todos los que posibles para que cuando pase yo voy a tener la solución. ¿Por qué? Porque es una manera de protegerte. Todo tu cuerpo, toda tu biología y todos tus sistemas, pero en especial en este caso, hablando del sistema nervioso, lo que quiere es ponerte en la vida. Ponerte en la vida y para ponerte en la vida te tiene que poner en alerta. Entonces, cuando esos pensamientos caóticos vengan a ti, solamente acuérdate de no creerles en esos pensamientos. A mí algo que me ayudó un día, que me cayó como así como un rayo desapendejador, que me cayó un día ese entendimiento y me di cuenta que si un amigo o una amiga me dijera unas 10 veces mentiras, de voy a pasar por ti y no pasa, pasó esto y no es cierto que pasó, te voy a dar esto y no me lo da, etcétera. Después de, yo no creo que no 10 veces, después de la cuarta vez a lo mejor ya empezaría totalmente a dudar de esa persona. Y fíjense cómo la mente nos ha dicho no 10, ni 4, ni 5, ni 20, muchísimas más veces, cientos de veces, mentiras. Y le seguimos creyendo. Si fuera un amigo o una amiga quien te está diciendo de estás en peligro, aguas, te va a pasar esto, aguas porque te pueden matar, aguas porque esa persona que amas, mira, de seguro estás tan feliz que ahora sí ya se te va a ir. De seguro esta enfermedad que tienes o la otra persona no vas a salir de esta. Si tantas veces alguien te hubiera dicho mentiras, te aseguro que no le creerías. Y a tu mente le sigues creyendo. Tu mente está totalmente intoxicada de esas sustancias que te digo que te ponen en alerta porque te quiere cuidar, no porque te quiera joder la vida. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir que tu sistema nervioso se colapsó, pueden ser estas causas, como te digo, búscale, puede ser la parte hormonal, puede ser que tenga que ver con estos hábitos mentales, pero sobre todo búscale en esos acontecimientos que pudiste haber vivido y que pueden ser varios. Imagínate, yo como puedo entender la ansiedad y que duré mucho tiempo para llegar a esto, imagínate como si fuera un arbolito o fuera una planta. Hay gente en consulta, y yo pasé también por eso, en donde a veces quieres convencerte y convencer al otro que en realidad tú no tienes causas para estar así, que no es para tanto, que no te están sucediendo tantas cosas para tener tantos síntomas. Yo lo único que te cuestiono es, imagínate un árbol que tú desde arriba lo ves sumamente frondoso, o una planta llena de flores y llena de o lleno de frutos, etcétera. Y alguien te quisiera convencer que todo esto está lleno de vida, pero de la tierra hacia abajo no hay raíces. Te aseguro que no le creerías. Dirías, si tiene tantas ramas, es que hay tantas raíces abajo. Lo mismo es la ansiedad. Imagínate que las ramas, el arbolito, aquí tengo un arbolito, pero puede ser una plantita. Imagínate que todas estas ramas, toda esta frondosidad, todo esto verde, son tus síntomas. Y todo lo que está abajo son las raíces. La mayoría de las veces cuando no se tiene la información adecuada, no se tiene la información correcta, lo único que pasa es que nos la pasamos dando vueltas en los síntomas como mayates, así, como todo el tiempo en lo mismo, como el gato mordiéndose la cola, y es, híjole, tengo insomnio, a ver qué me tomo para dormir mejor, pero aparte no puedo tragar, les voy a decir varios de los síntomas, no puedo tragar bien, entonces me voy a ir a checar la tiroides, ¿qué será? Pero tengo palpitaciones, entonces voy a ir con el cardiólogo a ver, y con esto no estoy diciendo que no se vayan a checar si ustedes así lo desean, ustedes creen que es necesario. Solamente te estoy diciendo los síntomas que tu cuerpo constantemente te está dando y que tú como lo interpretas es que estás en total peligro y tu cuerpo lo que quiere hacer es que pongas atención en ti. Entonces, cuando empiezas a sentir que el pecho te palpita, cuando piensas que las manos se entumen, como decíamos, te tiembla el ojo, como decíamos, los zumbidos, ganas frecuentes de orinar, falta de apetito o por el contrario una compulsión exagerada por comer, cambios digestivos, a veces puedes tener diarrea, a veces puedes tener estreñimiento, se te puede empezar a caer tu cabello.
¿Qué más? Empiezas con mucha, a morderte las uñas, con mucha ansiedad para morderte las uñas. La ansiedad no es otra cosa más que una necesidad de control del futuro. La ansiedad, la mente del ansioso, los que somos ansiositos o estamos siempre trabajando en regresar al presente, la mente del ansioso siempre vive en el futuro. La depresión está en el pasado. El futuro, si ustedes me ven así, ven a una persona que con tanta energía y con tanta euforia, ustedes no verían a una persona depresiva, verían a una persona ansiosa. Es decir, ¿qué hace? Que está moviendo las piernas todo el tiempo, que no puede estar sentado en donde está, que todo el tiempo está volteando para todos lados, que se está comiendo las uñas, que si tiene un lápiz, una pluma, está abriéndolo y cerrándolo, con una servilleta le está haciendo pedacitos. Necesita su sistema nervioso sacar todo el exceso de energía que trae acumulado, ¿ok? Y la depresión, si ustedes me vieran así, que estoy acostada en la mesa, que no puedo ni abrir los ojos, les aseguro que de verme no pensarían que estoy ansiosa, sabrían que me hace falta energía. Entonces, la depresión es un exceso de energía. ¿Para qué es ese exceso de energía? Una, para poder estar en todos los escenarios que nuestra mente piensa que necesita controlar para poder solucionar. Eso es sumamente cansado, eso es sumamente pesado, por eso viene la fatiga crónica en el cuerpo, por eso viene el dolor de cuerpo constante, viene síntomas como fibromialgia, que también la diagnostican como fibromialgia, en donde te duele muchísimo los músculos, te duele todo el cuerpo. Pues claro, imagínate cuando, les voy a poner este ejemplo que a mí se me hace clarísimo. Imagínate cuando alguien te asusta, recuerda cuando alguien te asusta, o cuando vas en el coche y alguien se atraviesa, cuando vas en la calle y alguien se te atraviesa. Lo que hace tu cuerpo instintivamente es contraerse, ¿ok? Te contraes, no nada más porque así le hace el cuerpo cuando se asusta, te contraes porque cuando haces esto, tus músculos, si hubiera un ataque, de lo que sea, de un animal, un balazo, lo que fuera, una mordedura, lo que fuera, hubiera un porcentaje menor de derramamiento de sangre. Entonces, imagínate que al estar contraído, en lugar de, ay, me asustaste, bueno, ya me relajé, que eso sería lo sano. Imagínate que, ay, me asusté y me quedé contraído. Ustedes quédense así, de verdad, háganle un ratito la lucha de quedarse unos 10, 15, 20 minutos, ya no digo si 6 meses llevas así, un año o muchos más, donde estás totalmente contraído. Claro que va a haber dolor muscular, te va a doler el cuello, te va a doler las articulaciones, te va a doler todo. ¿Por qué? Porque tus músculos están contraídos y pareciera que es, bueno, es por el estrés que tengo. Para tu biología, el recurso, la solución que da es, estamos preparados para el ataque, para que cuando ese lobo ataque, no vamos a derramar tanta sangre para sobrevivir. Entonces, cuando tú te das cuenta que todos esos síntomas que tienes no es otra cosa más que tu biología queriendo protegerte. Y sé que se oye de lo más irónico, sé que se oye de lo más, hasta mentada de madre, que te digan de neta, me quiere proteger con insomnio, me quiere proteger con las manos que se me entumen, me quiere proteger llevándome al baño cada 10 minutos a orinar, etcétera. Sí, porque si tú tuvieras, poniendo el ejemplo del lobo, si tú tuvieras al lado de ti un lobo, te aseguro que no dormirías, estarías alerta a ver a qué horas te ataca. Si eso de que las manos, por ejemplo, que se empiezan a entumir o los pies, etcétera, es porque toda tu sangre se va, bueno, no toda tu sangre, pero la mayoría se va a tu corazón para poder bombear y salir en cualquier momento de peligro rápido para poder escapar de ese riesgo. Entonces, quita el cuerpo, que sabe perfectamente qué hacer, quita de lugares que no se necesitan tanto esa circulación. Lo necesita el corazón para bombear y salir rápido. Te lleva a que constantemente estés orinando por dos cosas. Una, porque desde la parte biológica, el animal, y acuérdense que somos mamíferos humanos, el animal marca territorio a través de la orina. Entonces, constantemente puede ser eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabes poner límites. Y de esa manera se está protegiendo a nivel biológico. Estoy haciendo marcaje de territorio. O la otra también puede ser
que es una forma de estar más libre, más ligero para en el momento de salir corriendo. Acuérdate que todos esos síntomas que puedes llegar a tener, el miedo a volverte loco, a veces sentir que no eres real, que se llama despersonalización o desrealización, sientes que estás como en un sueño, son de los síntomas más feos, por no decir así, más difíciles, pero con todo y que lo sientas, créeme, no estás en peligro. Lo mejor que te puede pasar es que no le pongas tanta atención a los síntomas en ese momento que estás teniendo porque ya no puedo respirar bien. Y después se nos da muchísimo cuando estamos en esos procesos tan fuertes de ansiedad que te vuelves según tú el mejor doctor para ti, de que ya sabes tus pulsaciones, pero entonces sabes tu frecuencia cardíaca, pero entonces tu respiración casi la estás contando. Te vuelves un extraordinario observador o hipersensible para tus síntomas. ¿Por qué? Porque crees que si estás observando tu cuerpo, qué le pasa y todo, lo vas a poder controlar para que esté a salvo. Y no, lo que tienes que observar son otras cosas totalmente diferentes, que es tu estilo de vida, tus hábitos, tus decisiones, sus consecuencias, con quién vives, etc. Y cuando estás tan hipersensible, también hay uno de estos síntomas que se vuelve muy común, que es la hipocondría. ¿Qué es ser hipocondríaco? Hipocondríaca, seguramente lo has escuchado, que es tienes miedo a cualquier enfermedad. O sea, el que te estornuda al lado dices, ¿qué tal que tiene ébola? Porque aparte, una de las características principales de la mente ansiosa es que tiene una creatividad exacerbada, o sea, es sumamente creativo. Lo que no se le ocurre a otra persona se te ocurre a ti, y entonces estornudó y entonces me puede pasar esto, pero luego el otro día y entonces, y ya hiciste todo un drama, ya hiciste toda una novela, una película en donde crees que estás en peligro cuando no estás. Tu cuerpo sabe más de lo que crees hacer sus funciones. Hay funciones que son totalmente automáticas para tu cuerpo y que no te necesita a ti, ni tus ganas, ni que le des permiso para actuar como, no sé, si la circulación, la digestión, la respiración, no te necesita a ti que estés al pendiente de eso para que suceda. Entonces, creo que tenemos que poner más confianza en nuestro cuerpo, entender que todos estos síntomas de los que les he hablado, solamente están en las ramas, solamente están en las florecitas de la planta, pero tenemos que poner atención en las raíces. ¿Y qué pueden ser esas raíces? Sé que a veces en lo que es más fácil entretenernos es en todo esto que les digo de lo que sentimos, pero a lo que realmente te está invitando la ansiedad es a que voltees en esas profundidades y veas las humillaciones que has vivido, los rechazos que viviste desde pequeño, desde pequeña, traiciones que has hecho o que te han hecho, rupturas que te han dolido mucho, esos malos hábitos que tienes de autodestrucción, esa falta de pasión por la vida, en qué momento perdiste el rumbo, esa situación constante que te desagrada y que no sabes cómo resolver, esa situación que te duele y no sabes poner límites, te invita a ver esos duelos no vividos, a ver esos abusos, a ver a lo mejor esos procesos en donde durante mucho tiempo hay etapas que te has olvidado de ti, o a lo mejor ya es una forma de vida en donde has estado más para otros que para ti, esa falta de límites, ese no cuidarte, no respetarte, no ver por ti. Creo que estamos muy mal informados con eso de que pensamos que entre más nos olvidemos de nosotros somos mejores personas, y no es así. Esa represión de la ira, esa incongruencia emocional donde pienso una cosa, digo otra, hago otra, y entonces la célula se vuelve loca por completo. Todas estas cosas, todas estas y muchos más, que más mudanzas, ya les dije, duelos, deudas, una preocupación constante que no puedes resolver, ya sea de financiera, de estar todo el tiempo preocupado, no sé, por un hijo, por una pareja, etcétera, que te hace vivir en constante alerta, 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 que hace que ese cúmulo, ese acumulamiento de emociones, ese cúmulo de trabajo para el sistema nervioso, llega un momento en que colapsa y empieza con todos estos síntomas. Empieza con síntomas que si los pudiéramos escuchar desde el principio, te darías cuenta que empiezan muy leves, pero los dejas pasar o los hemos dejado pasar y lo que hace el cuerpo desde una solución que quiere dar es cada vez intensificar esos síntomas para que los voltees a ver. Y cuando te volteas a ver, dices, pero es que ¿por qué me pasó esto?
Y una de las cosas que yo creo que a veces es más difícil de entender con la ansiedad es que empiezas a decir como, pero no, pero es que sí tengo una vida linda que vivir, o mucha gente te empieza a decir de, pero ¿de qué estás nerviosa siempre si tienes una vida tan bonita? Y entonces empieza a ser mucho más presión porque tengo que disfrutar la vida, tengo que sentirme contento todo el tiempo, es que de verdad tendría que vivir en la felicidad o en la gratitud o alegre, y hay cosas inexplicables en donde constantemente te sientes en peligro, sientes una angustia, sientes un llanto inexplicable, sientes esos cambios de humor que no te explicas, sobre todo en la ansiedad. En la ansiedad hay una idea que entre más controles absolutamente todo, todo va a estar bajo tus manos y va a estar más seguro para que de esa manera no corras peligro, lo cual no es verdad. Es un cuento que nos contamos. Ese control lo único que te hace es vivir cada vez con más angustia, cada vez más estresado, cada vez más, más preocupado. Y fíjense la palabra preocupado. No te ocupas, solamente vives en el pre, antes de. Entonces, esta ansiedad te está llevando al límite, entre más sean tus síntomas más severos, más te está llevando a verte a ti, te está llevando a voltear a ver tu vida, tu pasado, tu historia, como les decía, las decisiones que tomaste, con quién vives. Está muy comprobado que una de las cosas que más afectan la vida, como sea, para bien, para mal, para funcional o no, tiene que ver a qué te dedicas. Revisa mucho a qué te dedicas, esos sueños que te has atrevido a cumplir o no, y también con las personas con las que más tratas. Eso es bien importante, porque tus vínculos, está comprobado que entre más fortalezcas vínculos que aporten a tu vida, tu sistema nervioso se va a sentir más a salvo. Y la depresión, he descubierto mucho de la depresión también. Creo que no fue tanto lo que viví hay procesos que son trastorno ansioso-depresivos, son trastornos ansioso-depresivos que se pueden combinar y están las dos. Pasan de la euforia a la falta de energía, desde quiero controlar todo a ya no me importa la vida y me rindo. La verdad es que pasé poco por la depresión. La depresión creo que es como sentir que tienes una nube negra arriba de ti donde no ves la salida, donde literal ves la vida gris, donde crees que no hay nada que te llene como para vivir, vives en una tristeza constante, inexplicable. Y yo aquí les quiero decir algo con esto de encontrarle un sentido a la vida. Creo que también en esta información que nos han dado de es que hay que encontrarle sentido a la vida y búscale el sentido a la vida, hay más frustración todavía con encuentra el sentido a la vida. Creo que no se trata de encontrarle un sentido a la vida, se trata de tú dárselo en cada momento, en cada cosa que haces, en la plática que tienes con alguien con un amigo que disfrutas, con una amiga que te encanta estar con ella, con ese té que te preparaste y lo estás disfrutando, con un paisaje, cuando estás con, no sé, con tus hijos, con una pareja, impartiendo algo que te gusta, compartiendo algo, haciendo tu trabajo. Hoy en la mañana me preguntaba alguien, oye Ani, ¿y si tienes tiempo para ti? Porque pues es que trabajas mucho. Últimamente, a lo mejor ya en los últimos años que mis hijos ya están más grandes, le he dedicado más tiempo a esto que me gusta tanto hacer. Antes cuando estaban más pequeños, en las tardes no trabajaba y sí, pues a lo mejor tenía tiempo para estar más con ellos, que ahorita ellos creo que son los que están siempre ocupados, mis chiquillos, mis dos hijos. Pero a la hora que me hicieron esa pregunta de que si tengo tiempo para mí porque si trabajo, híjole, es una pregunta que todos nos tendríamos que hacer, en donde creemos que si estamos haciendo algo que amamos, que es el trabajo, y que es la idea, no estamos teniendo tiempo para nosotros. ¿Por qué creemos, o bueno, por qué se cree que el tener tiempo para ti solamente se habla de descansar, solamente se habla de estar en un masaje o en el spa o en una caminata o con los amigos o en un tiempo de recreación? Si realmente disfrutas lo que haces, tienes tiempo para ti. Yo le decía, es que para mí, tiempo para mí es estar toda la mañana, si estoy dando consulta toda la mañana, es tiempo para mí porque lo disfruto. Entonces, cuando te has olvidado por mucho tiempo de ti, cuando no has estado al pendiente de tus necesidades, y no hablo de necesidades solamente de las más básicas, de descanso, de comer, ya no digo que a veces también por supuesto pasan, sino de esas necesidades que necesitas hablar lo que no te gusta, necesitas atreverte a tener esa plática incómoda, necesitas
expresarte, necesitas atreverte a ser tú, necesitas salirte de esos ambientes tóxicos que por pertenecer no te permites, y entonces empiezas a vivir en esa cajita por caber para que los demás estén al pendiente de ti, pueden ser que estén al pendiente de ti o para agradarles, que por ganarte a otros te pierdes a ti mismo, y entonces empieza esa tristeza profunda, como si al vivir para otros, fíjense bien en la palabra desvivir, te estás desviviendo. Y obvio, si yo me desvivo por otros, no voy a tener energía para mí, no voy a tener fuerza para mí, no voy a tener fuerza para mis sueños, no voy a tener fuerza para mis gustos, no voy a tener fuerza para lo que yo realmente deseo hacer. Y la ansiedad, bueno, pues como todo lo dijimos, lo que sucede es que vives con tanto miedo, con tanta alerta, que lo que necesita es vivir en el futuro para, por si pasa, tener todo bajo control. Y hay una frase muy común en la ansiedad que empieza siempre con el easy. Easy se va, easy no llega, easy se muere, easy me muero, easy me enfermo, easy no me pagan, easy me corren, easy no me quiere, easy, easy, easy. Si tú te empiezas a cachar con esa frasecita que empiezan tus diálogos internos, que es el easy, pon atención en si todas esas cosas que muchas veces te has contado, como decíamos del amigo o la amiga mentirosa, que te dice muchas cosas y no las cumple, ya no le creerías, pon atención si en todos esos easies se han cumplido alguna vez, y te darás cuenta que la mayoría del tiempo o nunca pudiera ser que no se han cumplido. Cuida muchísimo tu diálogo interno. La personalidad de una persona, ya sea con ansiedad o depresión, tiene ciertas características muy claves. Trata de evitar el conflicto constantemente, vive mucho para agradar a los demás, vive mucho en el cuidar como las formas, los modos para no lastimar a los otros. A veces se puede tener un genuino interés por la vida de los demás para ayudarlos. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que está mal, lo que no es funcional, es que por tener todo eso hacia otros, te olvidas de ti mismo. Somos perfeccionistas, como ya dije, perfeccionistas en vías de recuperación. Somos muy autocríticos. Otra cosa es que es muy importante para esas personas, para las personas que viven con ansiedad, tener el control. Todo lo quieren tener como saber, tener como la información, la razón, la estructura, porque de esa manera piensan que les va a dar paz. Si yo sé absolutamente todo lo que puedo saber, eso me va a dar paz. Puede ser un ejemplo tan fácil y tan, a lo mejor tan común como alguien que me decía hoy en la mañana, justo hoy en la mañana, me decía, Ani, me da un pánico terrible subirme a un avión, que todos los que hemos en algún momento tenido ansiedad seguramente pasamos por eso. Y miren, pareciera que lo que te da miedo es el avión, pero no es eso, ve un poco más allá. La ansiedad te invita a que vayas un poco más allá de esos síntomas. Pregúntate, ¿qué es el avión? ¿Es un lugar, es una cápsula en donde me siento encerrado? ¿En qué me he sentido encerrado en mi vida que no puedo salir? ¿En donde no tengo el control de mi vida? Porque voy en las manos de un piloto que a lo mejor por lo general no se conoce. Esta persona, ahorita que les decía que quieren tener la información de absolutamente todo, me decían, y yo no me duermo hasta que ya despegó el avión, despegó bien, hasta que ya pasaron los 10,000 pies, hasta que no, o sea, como si de verdad su control y en estar tan alerta sirviera de algo para que el avión estuviera estable o llegara como bien a su destino. Esas historias nos contamos cuando tenemos ese trastorno de ansiedad con puros miedos irreales. Cuesta mucho trabajo decir que no, cuesta mucho trabajo poner límites. Cuando pones límites te lleva mucho a sentirte culpable, no te gusta ser la mala persona. Y aquí hay una invitación grandísima que te hace la ansiedad de ser tú, de vivir desde tu esencia, y que a veces tienes que pagar ser como el malo de la película de alguien y no pasa nada. Te vas a dar cuenta que cuando dejas de resistirte a la ansiedad, que cuando entiendes que no es más que el resultado de mucho dolor acumulado en ti, de muchas emociones que postergaste, de muchas historias tuyas que no has querido ver, que no sabes cómo resolverlas, que necesitas pedir ayuda. Muchas veces necesitas acudir a los fármacos, y si es tu caso, si así es, pues pide ayuda.
te digo que siempre veas que sea un buen médico, un buen psiquiatra el quien te los está recetando, no es el amigo del vecino de no sé quién que te consiguió la receta, etcétera, porque tienes que entender que todos esos medicamentos que tomas vas directamente a tu bioquímica cerebral y que la altera por completo y que tienes que tener muchísimo cuidado. Entonces, busca a alguien realmente, si realmente crees que lo necesitas y ya llevas un tiempo en donde has hecho cosas y ves que no puedes salir. Yo lo único que te diría aquí con los fármacos, si es tu decisión, que no dejes de trabajar en ti. Un fármaco, un medicamento, no te va a quitar el dolor de ese abuso, no te va a quitar el dolor de que papá haya sido ausente, no te va a quitar la tristeza de que mamá no haya sido una mamá amorosa contigo o que no haya estado para ti, no te va a quitar el conflicto que sientes o la traición de tu familia o de tus hermanos, no te va a quitar el dolor que has vivido con tus parejas o lo que estés viviendo, no te va a quitar ese sentimiento de desilusión, la certeza de sentirte desilusionado por la vida, no te lo va a quitar un fármaco. Lo único que va a hacer es que va a regular esas sensaciones, porque tu bioquímica cerebral, por supuesto, va a cambiar, va a regular eso que sientes, pero el dolor ahí va a seguir. Entonces, mientras que si tú decides, si tú crees que lo necesitas, no dejes de trabajar en la parte emocional, no dejes de acudir a una buena terapia o pedir realmente ayuda para que puedas acomodar todas esas emociones. Acuérdate, ya lo hemos hablado en otros episodios, que la palabra emoción viene de emotion, energía en movimiento. Y necesitas mover esa energía, necesitas acomodar ese dolor, necesitas abrazar esa historia, necesitas reconciliarte contigo, necesitas perdonarte, necesitas dejar de creer que el mundo es un lugar en donde tienes que vivir como en una jungla cuidándote de todos. Necesitas entender que hay personas que sí, que son tóxicas y te tienes que alejar de ellas. Y tóxico es tóxico, ¿eh? Sea quien sea, familiar, quien sea, tóxico es tóxico. Acuérdense que para ser feliz, y sin romantizar esto de la felicidad, pero para vivir más plenamente, le podemos decir así, es bien importante que seas valiente, porque necesitas tomar varias decisiones y paga el precio de tomarlas y te aseguro que a la larga vas a ver consecuencias muy buenas si tú ves que te trae mucho más de lo que te quita esa decisión. A veces que me dicen, ¿y cómo saber cuándo es una buena decisión? Creo que en una buena terapia, en una terapia que puede ser muy funcional, siempre es que te ayuden a encontrar tus propias respuestas. Nunca le hagas caso a nadie que te diga, haz esto. ¿Quién va a saber más de tu vida que tú? Lo único que puedes hacer es encontrar a alguien que te ayude a tener mejores respuestas. Y hazte caso, la ansiedad no viene a otra cosa más que a decirte, regresa a ti, pon atención en ti, deja de vivir para otros, deja de postergarte, deja de evadirte, deja de creer que lo que sientes te va a matar. La ansiedad no viene a matarte, la ansiedad viene a sacudirte para que realmente hagas esos cambios. La depresión no es otra cosa más que gritarte que dejes de vivir solamente para los otros y por eso te hace tanta falta de energía, porque tu energía está puesta hacia afuera y te has quedado sin nada dentro. Creo que les he dicho todo lo principal, que es mucho, pero creo que ahí va todo lo principal que les he dicho, lo más importante. Acuérdate también que hay causas ocultas a veces en donde no te permiten salir de ese proceso de ansiedad de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a veces hay esas ganancias que no alcanzas a ver, que dices, híjole, nadie me hacía caso y ahora desde que tengo ansiedad, la gente está, bueno, trastorno de ansiedad, la gente está al pendiente de mí, me hablan para ver cómo estoy. Entonces, no pagues esos precios, encuentra si realmente tú te sientes que tienes una ganancia con esto y no pagues esos precios, hazte cargo de ti, salte de la parte víctima. Seguramente pudiste haber vivido cosas que son muy injustas en la vida, sí, la vida a veces es muy injusta, pasan cosas que nos duelen, pero nos tenemos que reponer a eso, tenemos que comprometernos con nosotros mismos y algo que te puede ayudar mucho es empezar a poner atención en el cuerpo, porque la ansiedad se guarda mucho en el cuerpo.
Cuida tu alimentación, haz deporte, sobre todo si puedes al aire libre, que te dé el sol, la luz solar te ayuda muchísimo, masajes también te ayudan muchísimo. Puedes hacer una carta compromiso de decir, me comprometo a cuidarme, a lo mejor nunca te has cuidado y eso es lo que quiere hacer la ansiedad para que voltees a ver tu cuerpo. Cuida tus relaciones, cuida las relaciones que realmente sean vínculos que te favorezcan, cuida lo que ves. Es súper importante que en este tiempo cuides lo que escuches, lo que ves, porque aparte como estás tan sensible, hasta el oído, yo me acuerdo que decía pero ¿por qué hacen tanto ruido? Pero se caía, no sé, un tenedor y lo escuchaba más, o ladraba el perro y estaba hipersensible. Entonces cuida lo que lees, cuida lo que escuchas, cuida las canciones también. Te recuerdo que una forma de programar el inconsciente es a través de la repetición y el ritmo. Cuida tus canciones, cuida la música que escuchas. No metas el reloj en esto. ¿A qué me refiero con no meter el reloj en esto? No te pongas un lapso de tiempo de decir, tengo que salir porque si me pasó esto, vamos a pensar, una separación y a otra amiga también se está separando y ella los 6 meses estuvo bien y yo llevo 4 mal, entonces me faltan 2 meses para estar. No, el proceso de cada quien es diferente. Acuérdate que depende desde la infancia, no nada más desde la infancia, desde el embarazo. Desde el embarazo empiezas a adquirir información de cómo vivir la vida. Entonces, el embarazo, la infancia, la adolescencia, las historias que hayas tenido, genética, la biología, todo es diferente a otra persona. No te compares, no busques soluciones en internet que solamente te pueden ayudar. Pide ayuda si crees que lo necesitas y sobre todo no te olvides de ti. Te mando un abrazo y créeme que te mando el abrazo más empático que te puedo mandar, porque sé lo que es estar ahí, créeme que sé lo que es estar en un proceso de ansiedad donde crees que no hay salida, donde crees que te vas a quedar sintiéndote mal toda la vida, donde crees, yo juraba que no me iba a volver a subir un avión. Me daba miedo bañarme sola porque sentía que qué tal que se cae la regadera, porque como les dije, tienes muchísima creatividad. Me daba miedo salir a la calle, me daba miedo vivir, pero me daba miedo morir porque también estaban mis hijos súper chiquitos. Entonces era miedo al miedo, no sabía en dónde sentirme seguro. Y todo ese proceso me llevó a descubrir que lo único que quería, mi cuerpo, mi vida, mi historia, era voltearme a ver y entender muchas cosas que a lo mejor las había dejado pasar y que muchas veces crees que porque tienes mucha información ya estás del otro lado y pues no es así. De hecho, después de eso hice una velita que se llama Ansiedad, mi gran maestra, que la tenemos aquí en Centro Holanda. Son puras lavandas porque creo que es una plantita también que ayuda muchísimo el aceite de lavanda, el té de lavanda, a relajar tu sistema nervioso. Y la velita justo, por eso se las quería mostrar, se llama mi gran maestra, porque creo que la ansiedad a lo que te viene a mostrar y a traer es muchísimas enseñanzas. Y bueno, yo con esto me despido. Espero de todo corazón y agradezco que sea un episodio que te deje mucho. Y te voy a dejar por aquí un regalito para que escuches y ojalá te puedas identificar en esto. Me despido diciéndote que sí hay una salida, pero que tienes que hacer lo necesario para encontrarla. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Soy Ani Navarro. Muchísimas gracias. Hola, ¿sabes quién soy? Te doy pistas. Me hago sentir en tu cuerpo de muchas formas para que me veas y pongas la atención en tu vida. Desde hace mucho te olvidaste de ti por estar al pendiente más de los otros que de ti mismo. He llegado a tu vida de una y mil formas, pero sigues tan distraído buscando la aprobación de los demás que no me has escuchado. He tocado varias veces tu puerta, pero de formas sutiles no me has hecho caso. Por eso me he inventado síntomas más fuertes para captar tu atención. Me conoces más de lo que crees. Tengo mucho tiempo en tu vida, aunque te la pases evitándome y escapando de mí. No te asustes, no tengas de qué preocuparte, pues no vengo a matarte, no lo haré nunca. Mi misión es la vida y no la muerte. Sientes pánico cada vez que llego, pero en realidad lo que da tanto terror es que a mí no me puedes controlar. Soy el resultado de mucho acumulado en ti, de todo lo que has guardado por años sin hacerte caso y solamente has sobrevivido. Mi intención, aunque no lo creas, es muy amorosa y solo quiero tu bien mayor, pero necesitas de mí para cambiar tu estilo de vida, cambiar tus creencias limitantes, soltar el control, poner límites, alejarte de todo lo que te hace daño, hacerte responsable de tu vida y dejar de ser víctima, perdonar tu pasado y a ti mismo, perdonar esas injusticias que has vivido, sacar ese enojo con la vida que intentas enmascarar. Necesitas de mí para hacer lo que realmente quieres, para dejar de ser tan estricto contigo y perfeccionista. Necesitas de mí para que te des cuenta que has pasado los años mendigando amor, aprobación,
y reconocimiento. Pero el único que necesitas para salir de todo esto es el tuyo. Deja de evitarme con sustancias, alcohol, drogas, fiestas, excesos, distracciones, compras. Deja de entretenerte en chismes, en la vida de los demás, ignorando la tuya, que es a la que le tienes que poner atención. ¿Ya sabes quién soy? ¿Te sigo dando pistas? Tú y el mundo entero me ven como una enemiga despiadada e injusta, que sin ser invitada me meto como una intrusa a las vidas de millones de personas. Pero no es así. Ustedes, sin saber, me llamaron y no son conscientes de esto. Tú me creaste desde tu interior para salvarte. Soy en verdad la salvación para ti, con un disfraz de monstruo para que por fin me veas. Me fui formando a través de ese abuso sexual que desde hace años atrás sepultaste, en esa frustración en tu vida amorosa que vives día con día, en esa inconformidad laboral que te estanca, en tus sueños olvidados, en el estrés que acumulas, en el dolor que evitas tocar, en esos amigos que no están para ti, en esa familia que cargas, en las parejas con las que te sometes o controlas, en esas heridas de la infancia que tanto disimulas, en los actos de autodestrucción, en esos duelos que te has brincado, en las pérdidas que has ignorado, en esas lágrimas que te has tragado y esas palabras no dichas, en esos conflictos que no enfrentas, en los límites que tú mismo sobrepasas y no le pones a otros. ¿Quieres más pistas? Me sientes en el miedo al miedo con el que vives, en el adormecimiento de tus manos, en los mareos, en tu angustia, cuando no puedes respirar o tragar, en tu insomnio, cuando estás abrumado y ves todo negro sin salida, en tu miedo a vivir, a morir, en tu visión borrosa, en el zumbido de tus oídos, en ese llanto inexplicable, en las náuseas, en tu compulsión por comer y en tu falta de apetito, en tus cambios digestivos, tus dolores de cabeza, en tu fatiga que te hace imposible disfrutar tus días, en tus miedos irreales, en tus explosiones de ira, en tus sobresaltos al dormir. Ya quieres que me vaya y te deje en paz, ¿verdad? Está bien, hagamos un trato. Te prometo que me iré si te pones atención, si vives tu dolor, si dejas de vivir sacrificando tu vida para que otros gocen y te agradezcan. Encárgate de ti, encárgate de cuidar tu cuerpo, tus intereses, encárgate de hacer tus sueños realidad. Cambia tu estilo de vida, ve más despacio, disfruta de esa vida tan imperfecta como sea. Date tiempo para ti, para estar contigo, para ir de vacaciones, para leer, para hacer cosas nuevas. Trátate con amor, con respeto, sé tú mismo. Deja de postergarte y te prometo que me iré. Atrévete a amar y a ser tú. Solo regresaré si necesitas que te recuerde este mensaje. Gracias por darte el tiempo de leerme. Somos un gran equipo si decides verme como una mensajera que solo viene a empujarte a evolucionar y a recordarte que ese amor de la vida que tanto buscas eres tú. Para finalizar, te diré quién soy. Soy tu gran maestra, pero la mayoría de la humanidad me conocen como ansiedad.